Retomemos entonces nuestra discusión y vamos a la pregunta 109. En la glucogenosis de tipo 1A o enfermedad de von Guericke, como habíamos estado mencionando en una pregunta anterior, la deficiencia enzimática tiene que ver con la enzima glucosa 6-fosfatasa. Letra A, entonces. (110) ¿Qué enfermedad es causada por una falla en la adherencia apropiada de moléculas de azúcar a las glicoproteínas? En realidad, esta es una enfermedad lisosomal y que tiene que ver con la degradación de glicoproteínas, ¿no? Glicoproteínas y glicolípidos también, ¿no? O sea, es decir, los azúcares asociados tanto a proteínas como a lípidos. De ahí que forma parte de las enfermedades conocidas con el término de mucolipidosis. Y el término o la enfermedad es la enfermedad de la célula I, la letra D, para ser exactos, ¿no? Es una mucolipidosis. Y el problema es lisosomal, fundamentalmente. Bien, 111. A ver, la 109, para recordar, habíamos quedado que la enfermedad de von Guericke es la glucogenosis de tipo 1A asociada con la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Justamente de todas las enfermedades de tipo glucogenosis o almacenamiento de glucógeno, es la que está relacionada con una hipoglicemia sumamente fuerte, bien marcada. Bien, 110, decíamos, es la enfermedad de la célula I, ¿no? Es una mucolipidosis y el problema es lisosomal, ¿no? Deficiencia de enzimas lisosomales que rompen los azúcares asociados a lípidos y proteínas de la membrana. 111. ¿Cuál de las siguientes enzimas no se halla en cantidades significativas en el músculo? Viendo las alternativas, yo diría que no debe haber en músculo glucosa 6-fosfatasa, recordando que esta enzima solo es hepática, ¿no? Solo es hepática. Muy bien. 11D. 111D. Perfecto. 112. Bajo condiciones de baja glucosa sanguínea, se puede decir que, nos dicen, el glucógeno muscular se degrada a glucosa para proveer al cerebro de este azúcar. Falso, ¿no? El músculo no se puede cortar y liberar glucosa a la sangre para darlo al cerebro. Y ya sabemos por qué, porque no tiene glucosa 6-fosfatasa. B. La glucoquinasa se vuelve la principal enzima intracelular atrapadora de glucosa. Eso es totalmente correcto, pero cuando hay hiperglicemia. La glucoquinasa es una enzima hepática, está presente en el hígado y fosforila a la glucosa, o sea, la vuelve también glucosa 6-fosfato, al igual que la hexoquinasa de la vía glucolítica. Son dos enzimas. La diferencia es que la glucoquinasa se activa cuando existe un nivel de glucosa más elevado que lo normal, ¿no? O sea, ingerimos alimentos, por ejemplo, el pico de glucosa, ahí es en ese momento en donde en el hígado también debe estar activada la glucoquinasa, pero no en bajas condiciones de glucosa. C. ¿El glucógeno hepático se convierte en glucosa cerebral? Sí, es correcto, pero si vemos la letra D nos dice, el glucógeno hepático se convierte en glucosa cerebral en reacciones que involucran a la G6P, glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Más completo entonces la letra D. Hubiera sido la letra C también, pero la D redondea todo el concepto, ¿no? Nuevamente, un doctor nos pide que por favor veamos la respuesta de la 109, letra A, ¿no? Glucosa 6-fosfatasa, como la enzima deficiente en la enfermedad de von Guericke. Ahora sí.
Pasamos a la 113. Los tejidos que dominantemente dependen de glucosa para su fuente de energía incluye, ahora sí, dice, dominantemente son altamente dependientes de glucosa. En primer lugar, siempre va a ser eritrocito, siempre. Y en segundo lugar, evidentemente, sería el cerebro en condiciones de buena alimentación, aunque en estadios de inanición, el cerebro todavía, ahí recién podría utilizar cuerpos cetónicos como segunda alternativa, ¿no? Entonces queda eritrocitos y cerebro. Letra D. Como dependientes de glucosa, ¿no? 114. Un paciente hiperventilado sufre diabetes no tratada. Recientemente sufre sed, frecuente micción, pérdida de peso y fatiga. A la sangre se presenta un bajo pH, niveles bajos también de bicarbonato y presión de CO2 y un aumento de glucosa. Las anormalidades ácido-base que puede describir, o se pueden describir mejor como, nos dice. Es diabético, en primer lugar. Un desequilibrio ácido básico estaría relacionado fundamentalmente con problemas de pH, desencadenaría pH, y ahí vemos un bajo pH. Entonces, estábamos hablando de una acidosis ahí. Los niveles de bicarbonato bajos y la presión de CO2 baja, y el hecho de que estamos frente a un diabético, en donde siempre va a haber riesgo de una cetoacidosis, todo eso nos puede redondear la idea de que estamos frente a una acidosis metabólica, ¿no? Ahora, en respuesta a una acidosis a nivel respiratorio, se trata de incrementar la captación de oxígeno, ¿no? Como respuesta, como un reflejo, y de esa manera incrementar pues, los niveles de bicarbonato y generar una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria sería la respuesta, ¿no? Letra C. (115) Es la causa primaria del nivel bajo de pH normal en ese paciente, en el paciente anterior. Bueno, el riesgo era cetoacidosis, ¿no? En un diabético. Entonces, esa debe ser la causa de baja pH. Letra E. 116. Es la ruta metabólica más activa en el hígado de este paciente. Es interesante, ¿no? El diabético tiene hiperglicemia, pero sin embargo, en vista que al interior de las células no está entrando el azúcar, se activan las vías catabólicas, por esa razón hay lipólisis y hay proteólisis muscular, ¿no? Hay una tendencia, podemos observar en mayor frecuencia de un diabético, incluso la pérdida de peso, el adelgazamiento extremo, etcétera, ¿no? Y si hay lipólisis y si hay proteólisis, siempre como reflejo se van a activar la gluconeogénesis. Entonces, en el hígado de un paciente con diabetes que no ha sido totalmente controlado y por lo tanto se ha generado un descalabro metabólico, el hígado está generando o está realizando gluconeogénesis. Lo paradójico es que la gluconeogénesis libera glucosa a la sangre, lo que implicaría pues entonces que hay más bien lo que estaría haciéndose es una alimentación de la hiperglicemia en el diabético, ¿no? Letra A entonces, ¿no? Gluconeogénesis. A ver, 113 nos preguntan, 113 es la alternativa D, correcto. Muy bien. 117. Seguimos con el caso del paciente diabético. Este proceso es el más probable que ocurra en el músculo esquelético del paciente. Habíamos mencionado, ¿no?, que es un paciente no controlado, puede haber activación de las vías catabólicas y en el músculo haber proteólisis. Letra B, proteólisis muscular. 118. La mayor parte de la glucosa 6-fosfato
formada en el hígado del paciente se convertirá en glucosa, ¿no? Porque recordemos que el hígado está haciendo gluconeogénesis y el destino final de la glucosa en la gluconeogénesis es la liberación a la sangre, ¿no? C, por lo tanto, glucosa. ...119... Este paciente es inicialmente el mismo, ¿no? Seguimos con el paciente diabético. Inicialmente es tratado con una terapia de hidratación e insulina, pero no hay disminución en los niveles de glucosa sanguínea. ¿Cómo se puede explicar esto? Nos dice, bueno, si es un paciente diabético, se le administra insulina y no responde a insulina, es porque su diabetes no depende de insulina. Podríamos considerarlo entonces como una diabetes de tipo 2. Letra C. Bien, ahora sí, otro caso. Un niño de 4 años de edad con pérdida de peso llega semicomatoso. La glucosa plasmática, la urea y la glutamina están anormalmente bajas. El acetoacetato está elevado. El ácido láctico es normal. Se logra un aumento de glucosa sanguínea por infusión controlada de glucagón o de alanina también. ¿Cuál es la vía metabólica defectuosa? Nos indican. Bien, veamos. El término semicomatoso estaría relacionado directamente al hecho de que no hay glucosa, ¿no? Hay una hipoglicemia ahí bastante grande. Y cuando hay hipoglicemia, yo automáticamente pienso en primer lugar un problema hepático, ¿no? Recordemos, la glicemia está controlada por glucogenólisis y gluconeogénesis. Sin embargo, aquí nos dan un dato interesante, ¿no? En primer lugar, nos dice, la urea está baja, anormalmente baja, lo que me podría a mí alimentar la idea de que es hígado el que está mal, pero dice, la glutamina está también anormalmente baja, y eso no encaja. La glutamina, recordemos, es la forma como el nitrógeno de las células extrahepáticas salen al torrente sanguíneo, ¿no? O sea, se libera del tejido extrahepático. Y debería ir al hígado, así como al riñón, pero al hígado para formar urea. Cuando los niveles de urea disminuyen en sangre porque hay daño hepático o hay un problema metabólico, la glutamina no es utilizada, por lo tanto la glutamina debería estar elevada. Pero sin embargo, acá estamos viendo que tanto la urea como la glutamina está baja. Y eso no puede ser entonces problema hepático. Ahora, ¿de dónde proviene la glutamina? Es un aminoácido. Por ahí podemos darnos a entender entonces que el problema está en el metabolismo de aminoácidos y no tanto en el metabolismo de la glucosa. El acetato está elevado pues, en vista pues, de que seguro ya se han activado las vías de lipólisis y por lo tanto la beta oxidación y la formación de cuerpos cetónicos. De hecho, no hay glucosa. ¿Sí? Ese es un dato. Ahora, el otro dato que sí nos interesa es que la respuesta se da, en primer lugar, si es que se le administra glucagón. Y recordemos que el glucagón va a activar las vías degradativas como la lipólisis del tejido adiposo y la proteólisis muscular. Pero la lipólisis no puede estar aquí bloqueada porque hay cetogénesis, hay cuerpos cetónicos, el acetoacetato. Entonces puede ser la proteólisis. Esto puede ser confirmado por el hecho de que también se responde por tratamiento con alanina, porque recordemos que la proteólisis muscular libera aminoácidos, de los cuales principalmente alanina es utilizado para hacer gluconeogénesis. Por lo tanto, la vía metabólica defectuosa debe ser la proteólisis muscular. La letra D. Letra D. Nos piden la respuesta a la 115. La recordemos rápidamente. La 115, letra E, ¿no? Cetoacidosis como la causa del bajo nivel de pH en el paciente diabético no controlado, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. 121.
Un varón de 70 años de edad presenta dificultad al iniciar sus movimientos. Los reflejos y estado mental son normales, pero hay falta general en la actividad motora. Se le diagnostica enfermedad de Parkinson y se inicia el tratamiento con levodopa y carbidopa. Ya habíamos visto al inicio una pregunta referente a la enfermedad de Parkinson y el tratamiento con estos dos compuestos, de los cuales la levodopa es el principio activo. Trata de activar o favorecer la síntesis de dopamina en el sistema nervioso central, ¿no? De ahí para producir dopamina y también después de dopamina producir norepinefrina, ¿no? Dos neurotransmisores muy importantes. Sin embargo, ahora la pregunta nos se hace con respecto a la carbidopa. La carbidopa no es el principio activo, la carbidopa es un agente adyuvante que tiene diferencias en cuanto a la levodopa. La principal diferencia es que la carbidopa no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que cuando tratamos levodopa y carbidopa, la levodopa está en sangre, pero puede pasar al cerebro, la carbidopa se queda en sangre. ¿Por qué es eso? Porque también hay síntesis de dopamina en otro lugar. Recordemos que en la glándula suprarrenal la ruta sigue de dopa a dopamina, de dopamina a norepinefrina y de norepinefrina a formar epinefrina. Entonces, la carbidopa aquí, en este caso, lo que va a tratar de hacer es bloquear, inhibir el uso de la levodopa a nivel de la glándula suprarrenal. De esa manera, el principio activo solamente va a ser usado en el cerebro. ¿Cómo así? Inhibiendo a la enzima que transforma dopa en dopamina. Esa enzima se llama dopa descarboxilasa, la letra C. Hay dopa descarboxilasa tanto en el cerebro como en la glándula suprarrenal. ¿Y por qué la del cerebro no se ve inhibida? Porque la carbidopa no puede atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Letra C, entonces. 122. Se espera que una taza de café fuerte, evidentemente cafeína, ¿no? Estamos hablando ahí de la cafeína. A nivel metabólico, sobre todo vemos ahí glucagón, epinefrina, principalmente ácido nicotínico. La cafeína tiene una acción muy interesante, sobre todo en el tejido adiposo. En el tejido adiposo, la cafeína puede favorecer el mantenimiento de los niveles elevados de AMP cíclico intracelular. Hormonas de tipo glucagón, epinefrina, se unen a su receptor de membrana y lo que van a hacer es elevar los niveles de este segundo mensajero, ¿no? En todas las células. En el tejido adiposo, el AMP cíclico es un activador de una enzima que se conoce con el nombre de lipasa sensible a hormonas. Lipasa, ¿no? Por lo tanto, es una enzima que corta triglicéridos. Justamente los triglicéridos del tejido adiposo son cortados por la lipasa sensible a hormonas. ¿Cuándo? Cuando hay secreción de glucagón y epinefrina, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, la presencia de cafeína puede favorecer el mantenimiento del AMP cíclico elevado. Y eso va a favorecer mantener activa a la lipasa sensible a hormonas. Resultado, hay mayor degradación de triglicéridos del tejido adiposo. Efecto, podría adelgazar, ¿no? Se está perdiendo tejido adiposo, estaríamos adelgazando. Sí, correcto, ¿no? ¿El café podría ayudarnos a adelgazar? En este sentido, pues sí. Bueno, yo tomo café desde los 3 años. Como ustedes están viendo en la cámara, no veo ese efecto, ¿no? Que pueda haber adelgazado, ¿no? Entonces, ¿por qué en mi caso no estaría ocurriendo eso? Pues recordemos, todo eso que estaría ocurriendo, ¿en qué sentido? Cuando los niveles de AMP cíclicos se han elevado, porque ha habido secreción de glucagón y epinefrina. O sea, cuando se han activado las vías catabólicas. En mi caso, no se han activado las vías catabólicas.
¿Cómo se activa las vías catabólicas? O bien por ayuno, o bien por ejercicio físico, ¿no? Una rutina de ejercicio. Entonces, bajo ese criterio sí podríamos decir, ¿no? Una dieta, evidentemente controlada por un profesional médico, ¿no? Recordemos siempre la activación de la lipólisis puede generar riesgo de cetoacidosis. Hay que tener cuidado entonces con las dietas. Entonces, una dieta controlada, regulada, o una rutina de ejercicios, tomarse una taza de café sin azúcar, estaría coadyuvando a la degradación de triglicéridos en el tejido adiposo, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, la respuesta aquí debe ser reforzar los efectos de hormonas de tipo glucagón y epinefrina, ¿no? En cuanto a mantener los niveles de MP cíclico altos en tejido adiposo y favorecer la lipólisis. Letra C, entonces. 123. La glucólisis es la única vía productora de ATP en glóbulos rojos. Letra A. Los eritrocitos no tienen mitocondria. Por lo tanto, los eritrocitos dependen de la glucólisis, que es de glucosa piruvato, nada más como productores de ATP, ¿no? No pueden hacer oxidación de ácidos grasos, no pueden hacer oxidación de cuerpos cetónicos porque no tienen mitocondria. Letra A. 124. Los productos característicos del metabolismo glucosídico incluyen, dice, ¿no? A. CO2 y agua por eritrocitos. Falso. Cuando nosotros veamos la liberación de CO2 y agua, eso implica entonces que las moléculas han hecho una oxidación. Y la oxidación final siempre va a ocurrir en el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es mitocondrial. Y no hay mitocondria en el eritrocito, ¿no? B. Producción dependiente de oxígeno. Debería ser, ¿no? Producción de lactato dependiente de oxígeno a nivel de músculo. Puede ser la respuesta, ¿no? En el sentido de que hay ácido láctico si es que los niveles de oxígeno están bajos en el músculo y si los niveles de oxígeno se elevan, pues ya no hay ácido láctico, ¿no? Veamos los demás. C. Conversión al lactato por cerebro. Incorrecto, ¿no? La producción del lactato implica glucólisis anaerobia y el cerebro tiene metabolismo aerobio. D. Producción aeróbica de lactato por hígado. Incorrecto, ¿no? El ácido láctico no es producido en metabolismo aerobio, es anaerobio, ¿no? Entonces, lo que nos quedaba es la alternativa B. ¿Bien? La alternativa B. 125. En relación al receptor de glucagón, una de las siguientes es cierta, excepto. Se halla en las membranas celulares hepáticas. Sí. B. Involucra una proteína G en un proceso de síntesis de MP cíclico. También es correcto. Inactiva el sistema fosforilasa dependiente de MP cíclico. Falso. ¿Por qué está ahí la falsedad? Porque recordemos, decíamos, cuando veamos la palabra fosforilasa, hacemos referencia a una enzima cuyo nombre completo debe ser glucógeno fosforilasa. Y esa enzima corta el glucógeno, lo va degradando. Eso implica entonces que esta enzima debe ser catabólica. Y el glucagón es una hormona que favorece el catabolismo. Entonces, no puede inactivar a una enzima catabólica, ¿no? Entonces, letra C sería lo incorrecto aquí. 126. Todas son consideradas actividades anabólicas, excepto, anabólicas, recordemos, síntesis, ¿no? Excepto, inhibición de la gluconeogénesis en el hígado. Correcto, ¿no? Porque la gluconeogénesis, recordemos, es una vía, pero activada por el catabolismo. B. Aumento de transporte de glucosa al músculo. Eso, sí, podríamos considerarlo, en vista de que
bueno, inhibición de la gluconeogénesis, bueno, en anabolismo sí es correcto, ¿no? Porque gluconeogénesis es, decíamos, la gluconeogénesis más bien es catabólica, ¿no? Entonces, sí es correcto. B, aumento de transporte de glucosa, sí, para sintetizar glucógeno. C, aumento de transporte de aminoácidos al músculo, también consideremos para síntesis de proteínas. Anabolismo, ¿no? D, aumento de formación de glucógeno por el hígado, o sea, se forma glucógeno, se sintetiza glucógeno, correcto. Aumento de lipólisis, ahí estaría la excepción, ¿no? Porque la lipólisis es degradativa, no debe aumentarse, debe estar inhibida en un estado anabólico. Letra E, entonces. 127. Los ácidos grasos poliinsaturados se caracterizan por todo lo siguiente, excepto son precursores de lípidos estructurales, correcto. Muchos ácidos grasos poliinsaturados están presentes en los fosfolípidos de membrana. Son precursores de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, correcto, B y C. El ácido araquidónico es un ácido poliinsaturado porque tiene 4 dobles enlaces. D, el ácido araquidónico siempre es esencial, falso. Letra D, el ácido linoleico es el ácido graso esencial, ¿no? Letra D. 128. Estos ácidos grasos son saturados. Bien. Podemos usar aquí los sufijos. Es más importante para identificar quiénes son saturados y quiénes son insaturados. Los ácidos grasos saturados son los ácidos grasos que tienen enlaces simples, al igual que los ácidos inorgánicos, ¿no? Y los ácidos inorgánicos, recordemos, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido fosfórico. Todos ellos terminan en ico. Por lo tanto, eso nos puede servir. Un ácido graso saturado debe terminar en ico. Cuando hay dobles enlaces, un ácido graso insaturado, el término es eico o énico. Y entonces ahí vemos la diferencia, ¿no? La alternativa, por lo tanto, debe ser la letra A, porque ahí tenemos ácido palmítico y ácido láurico. Los dos terminan en ico. En los otros tenemos araquidónico, oleico, linoleico, linolénico, ¿no? Letra A, entonces. 129. Los ácidos grasos que se deben obtener de la dieta humana. Bueno, si se deben, es porque deben ser esenciales. Y en este caso, el ácido graso esencial es el linoleico. Letra E. 130. Se cree que la fenilcetonuria es una enfermedad genética causada por... La fenilcetonuria es la deficiencia de una enzima que se conoce con el nombre de fenilalanina hidroxilasa. Letra D, entonces, ¿no? Deficiencia de una hidroxilasa involucrada en la conversión del aminoácido, ¿no? Letra D. 131. Uno de estos aminoácidos da lugar a los alfa, mejor dicho, a los alfa-cetoácidos que se acumulan en la orina de la enfermedad de la orina de jarabe de arce, ¿no? Esa es una enfermedad que tiene que ver con el metabolismo de aminoácidos. Específicamente, está bloqueada la degradación de los aminoácidos de cadena ramificada. Los aminoácidos de cadena ramificada son leucina, isoleucina y valina. Cualquiera de los tres. Nosotros tenemos E, alternativa E, valina. Pero podría ser leucina e isoleucina también. 132. Un varón de 30 años ha estado ayunando varios días. Su nivel de glucosa sanguínea es cerca del 60% de su valor normal, pero no está aturdido, pues su encéfalo ha reducido la necesidad de glucosa sérica al utilizar una de estas sustancias como fuente alterna de energía.
el término que aquí vemos es que está en ayuno. Si está en ayuno, entonces los niveles de glucosa bajan. Pero cuando los niveles de glucosa bajan, el cerebro puede usar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son acetoacetato y beta-hidroxibutirato, ¿no? Los dos. Cualquiera de los dos. Acetoacetato o, como la letra C, vemos beta-hidroxibutirato. Letra C, entonces. 133. La cirrosis hepática predominantemente resulta en un defecto metabólico. Hiperlipoproteinemia no puede ser, ¿no? Si el hígado está dañado, sus funciones de síntesis deben estar bloqueados. No puede haber síntesis de colesterol, no puede haber síntesis de triglicéridos, no puede haber liberación de VLDL. Cetoacidosis, tampoco, porque cetoacidosis implica que hay un exceso en la síntesis de cuerpos cetónicos. Y si está ahí dañado el hígado, no hay síntesis. C, amoníaco sérico elevado por una reducida función del ciclo de la urea, eso sí es correcto, ¿no? Reducción de las funciones hepáticas, la más importante, producción de urea, ¿no? Recordemos, la urea baja, entonces el amoníaco se eleva en sangre, ¿no? Porque el amoníaco debería transformarse en urea. Pero a la par que se eleva el amoníaco, recordemos siempre, se eleva glutamina también, ¿no? Alternativa C, entonces. 134. Un bebé de 2 días presenta letargia extrema e hiperventilación. En la sangre vemos un bajo nitrógeno ureico sanguíneo, ¿no? El BUM es un término en inglés, ¿no? Baja urea en sangre, ¿no? El amoníaco está muy elevado. Esos dos ya nos dice que el problema es ciclo de la urea, directamente, ¿no? La presión de CO2 está en 25 milímetros de mercurio, relativamente casi bajo, ¿no? Un poquito, ¿no? Bicarbonato a 24 milimolar y el pH 7,5. Elevado, ¿no? O sea, ya está a nivel alcalino. La orina dice, hay un elevado nivel de ácido orótico y no se detecta citrulina. Probablemente, dice, este bebé sufre un defecto en una de las siguientes rutas metabólicas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Hablar de bajo urea y amoníaco elevado, automáticamente decimos, el problema es la síntesis de urea. Letra B, directo ahí. 135. Esta enzima es probablemente la deficiente en este bebé. Y nos ponen como alternativa las 5 enzimas que forman parte del ciclo de la urea. La primera enzima comienza con el carbamoil fosfato sintetasa, se transforma, ¿no? Se genera un compuesto llamado, a partir del amoníaco y ATP se forma el carbamoil fosfato. Luego este compuesto se une a la ornitina para formar citrulina, esa es la segunda enzima, ¿no? Ornitina transcarbamoilasa, y así sucesivamente hasta formar arginina. La arginina, debido a la acción de la última enzima, arginasa, libera urea y se produce ornitina, ¿no? Con eso se cierra el ciclo. ¿Cómo podríamos nosotros identificar cuál es la enzima defectuosa? Si cualquiera de estas enzimas, si no estuviera funcionando por problemas genéticos, todas ellas me producen lo mismo: hiperamonemia y niveles bajos de urea en sangre. Entonces debe haber algún indicador. Retrocedamos y ahí vamos a encontrar un dato adicional, ¿no? En la orina nos dice hay niveles elevados de ácido orótico. Y ese es el punto que nos va a interesar. No se detecta citrulina, por lo tanto el problema no es citrulina. Y la citrulina se formaba a partir de la segunda enzima, ornitina transcarbamoilasa. Esta es la enzima deficiente, letra B. Cuando no existe esta enzima, decíamos, el carbamoil fosfato no se une a la ornitina para producir citrulina.
El carbamidil fosfato, por lo tanto, se acumula en mitocondria, ¿no? En la mitocondria del hígado, y de ahí sale al citoplasma. En el citoplasma, el carbamidil fosfato también es utilizado para activar otra ruta de síntesis de pirimidinas, ¿no? De ahí para formar nucleótidos de pirimidina, ¿no? La timina, uracilo, por ejemplo. Y dentro de la ruta de síntesis de pirimidina, la primera molécula de formarse se llama justamente ácido orótico. Entonces, por lo tanto, eso nos da a entender, ¿no? Tenemos hiperamonemia. Los niveles de urea en sangre son bajos, decimos ciclo de la urea. Y encima de eso, detectamos ácido orótico en sangre y en orina. Automáticamente eso nos lleva a decir que la enzima defectuosa es la ornitina transcarbamilasa. Directamente, ¿no? No ocurre eso con ninguna de las otras enzimas. 136. Seguimos con el paciente, dice. Uno de estos describe mejor ciertos resultados del paciente, ¿no? Del análisis sanguíneo del paciente. El pH elevado, los niveles de bicarbonato estaban entre normal y un poco elevados, ¿no? Igual que presión CO2. Una alcalosis, ¿no? Una alcalosis, hiperventilación, una alcalosis respiratoria sería, ¿no? Letra A, alcalosis respiratoria. 137. Seguimos con el caso del bebé. Se espera encontrar en este metabolito en altos niveles en sangre de este paciente. Tenía niveles bajos de urea, niveles altos de amoníaco, y decíamos que cuando eso ocurre, también se eleva en sangre niveles de glutamina, ¿no? Porque el nitrógeno del resto del cuerpo sale como glutamina y debería ser usado por el hígado para generar urea. Por lo tanto, se mantiene elevado glutamina. Letra E. 138. Es un aminoácido esencial para este paciente, para un bebé, ¿no? Ciclo de la urea, aminoácidos, habíamos visto uno de ellos, ¿no? La arginina, letra C, ¿no? Si falla el ciclo de la urea, no habría posibilidad alguna de poder utilizar esta arginina dentro del ciclo de repente para alguna otra cosa, ¿no? Por esa razón es que se vuelve también esencial, ¿no? Letra C. 139. Las perturbaciones neurológicas de la enfermedad de Niemann-Pick se asocian a la acumulación en el tejido nervioso central de, nos dice. Al igual que la enfermedad de Tay-Sachs, que habíamos visto en una pregunta anterior, la enfermedad de Niemann-Pick es una esfingolipidosis. Específicamente se produce por la deficiencia de una enzima llamada esfingomielinasa. Y eso desencadena pues, la acumulación de este compuesto en las membranas celulares, esfingomielina. Letra D. De todas las esfingolipidosis, en este caso, de Niemann-Pick, no necesariamente el problema se va a ver a nivel de sistema nervioso central, ¿no? La esfingomielina es de los esfingolípidos, es la que se encuentra también en otros tipos celulares, ¿no? Glóbulos rojos, por ejemplo. Mientras que los gangliósidos, los cerebrósidos, principalmente son esfingolípidos de células nerviosas, ¿no? Letra D, entonces. 140. Un paciente presenta hígado y vaso agrandados. Los extractos de leucocitos que fueron aislados de su sangre exhibían actividad beta-glucosidasa menor al 10% de lo normal. Esta enfermedad causa estos trastornos. O sea, este cuadro se genera por deficiencia de beta-glucosidasa, ¿no? Bien, si me hubieran dicho solo hígado agrandado, automáticamente hubiéramos estado pensando en algún problema de glucógeno, ¿no? Porque la deficiencia de metabolismo de glucógeno me genera
hepatomegalia, ¿no? Puede ser cardiomegalia en algunos casos, pero también hepatomegalia en otros, ¿no? En von Gierke, por ejemplo, hepatomegalia. En Pompe podríamos ver más bien cardiomegalia, ¿no? Bien, descartados esos entonces. Ahora, esplenomegalia nos estaría dando a entender, junto con la hepatomegalia, que el problema es la acumulación de otros compuestos. En segundo lugar, podríamos pensar esfingolípidos también. Y la deficiencia de la enzima beta-glucosidasa nos hace a entender de que el problema aquí está relacionado más bien con un tipo de esfingolípidos llamados cerebrósidos, ¿no? La enfermedad que tiene que ver con la deficiencia de beta-glucosidasa y almacenamiento de cerebrósidos a nivel del citoplasma y las membranas celulares se conoce con el nombre de Gaucher, la enfermedad de Gaucher, letra C. 141. El agrandamiento de los órganos respecto a este paciente, decíamos, es por acumulación de cerebrósidos, que son esfingolípidos. Letra B, ¿no? No hay cerebrósido, pero sí hay esfingolípido. Letra B. 142. En cuanto al cuadro, o sea, seguimos con este caso, ¿no? De Gaucher. La actividad de la enzima deficiente ocurre en este tipo de membrana, deberíamos decir, ¿no? La enzima es lisosomal, ¿no? Todas las esfingolipidosis son enfermedades que también pueden ser consideradas como lisosomales, ¿no? Deficiencias genéticas de enzimas lisosomales. Letra D. Justamente, ¿no? Si el lisosoma tiene deficiencia de la enzima, entonces perdura el lisosoma dentro de la célula. La célula entonces tiene un citoplasma lleno de burbujas, llamémoslo así, que histológicamente se conoce con el nombre de célula de Gaucher, justamente, ¿no? Es una característica histológica que permite identificar a la enfermedad. 143. La galactosemia familiar, ¿no? La galactosemia hereditaria es tóxica, dice. ¿Por qué? Tomemos en cuenta que el término tóxico implica porque hay acumulación de compuestos, en este caso de galactosa, tanto en sangre, pero también que puede ingresar a las células y dentro de las células se puede quedar acumulada o atrapada bajo la forma de alcohol, un galactitol. Letra B. Es la acumulación de galactitol la que puede desencadenar daño hepático y también daño a nivel del globo ocular. En un lactante con galactosemia podemos encontrar cataratas o principios de cataratas a la semana o 2 semanas de seguir dándole leche, ¿no? Letra B, entonces. 144. Una infante alimentada a pecho empieza a vomitar frecuentemente y pierde peso. Hasta ahí podríamos tomar en cuenta 2 extremos, ¿no? Siempre nos vamos a los extremos. Por un lado estaría deficiencia de lactasa intestinal, por otro lado estaría galactosemia clásica o galactosemia hereditaria. Diferencia, que en la deficiencia de lactasa intestinal no hay daño hepático. Y aquí sí, como vemos, ¿no? Dice, luego de varios días está ictérica, por lo tanto ahí vemos daño hepático, ¿no? El hígado está agrandado, por inflamación, y hay cataratas, ¿no? Se notan cataratas en los cristalinos. De ahí pues que esto nos lleva a asumir que estamos frente al caso de una galactosemia hereditaria clásica, generada por la deficiencia de la enzima llamada galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Letra A. Letra A. 145. Un varón de 50 años desde hace 2 meses presenta pérdida de memoria reciente. Hay lesiones cutáneas asintomáticas y diarrea.
Antecedentes. Es gastrectomizado, es un alcohólico crónico. Al examen se le ve desnutrido y hay placas de color rojo pardo con escamas y costras gruesas de bordes definidos en el dorso de las manos, en la superficie de la extensión de los antebrazos y en el escote. Cuando es en el escote, eso se conoce con el término de collar de casal, ¿no? Respeta zonas no expuestas al sol. Bueno, se respeta zonas no expuestas al sol, ¿no? Glositis, hay marcha atáxica. ¿Cuál es el micronutriente en deficiencia? Podemos ver algunas cosas que se nos puede traer a memoria, ¿no? Pérdida de memoria, por ahí problemas mentales, hay problemas de piel y hay diarrea, ¿no? Eso un poco que nos puede dar el rasgo característico, ¿no? De una demencia, dermatitis y diarrea, ¿no? Pero, sin embargo, otro aspecto muy interesante en este caso es el definir la presencia de lo que se conoce con el nombre de collar de casal. Y con eso podemos llegar a la respuesta, ¿no? Deficiencia de niacina. Letra A, ¿no? Es característico en la deficiencia de niacina esta generación, ¿no?, de este tipo de patrón manchado alrededor del cuello. Letra A. 146. Un varón de 64 años que desde hace 5 meses presenta astenia, fatiga e irritabilidad asociada a parestesias, dice. En el antecedente hay antecedentes de Helicobacter pylori con tratamiento incompleto. Al laboratorio se ve anemia megaloblástica y se nota homocisteína y ácido metilmalónico elevados. ¿Qué deficiencia vitamínica presenta? Datos específicos, problemas, bueno, a nivel de estómago, infección de Helicobacter pylori, número 1. Y lo otro más interesante es la anemia megaloblástica, porque un tipo específico de anemia megaloblástica asociada a deficiencia vitamínica es la anemia perniciosa, ¿no? Y por ahí podríamos sacar en colación que estamos frente pues, a deficiencia de vitamina B12 o cianocobalamina, ¿no? La vitamina B12. Pero también los otros datos metabólicos son importantes de considerar, ¿no? Puesto que la vitamina B12 también es utilizada en el metabolismo de homocisteína, en la transformación de homocisteína a metionina, número 1, y también en la transformación del ácido metilmalónico o metilmalonilcoenzima A, para ser más exacto, en succinilcoenzima A, dentro del ciclo de Krebs. Entonces, cuando no hay vitamina B12, la homocisteína no se transforma en metionina, se mantiene homocisteína, el ácido metilmalónico no se transforma en succinil-CoA y aparece en sangre y en orina, ¿no? Todo eso nos lleva pues a deficiencia de vitamina B12. Letra A. 147. Un paciente que desde hace un año presenta dolor abdominal que ocurre principalmente 3 horas después de las comidas. El dolor se atenúa con el alimento. Al examen se nota un dolor a la palpación del epigastrio. En la biopsia gástrica se observa infiltrado inflamatorio de linfocitos y células plasmáticas con severa atrofia de la mucosa gástrica. Dice, la absorción de qué vitamina se verá alterada. El problema es estómago, ¿no? ¿Qué vitamina puede verse alterada si hay daño a nivel de estómago? Nuevamente, la respuesta sería vitamina B12, tomando en consideración que el estómago genera el péptido llamado factor intrínseco, que es el necesario para la absorción de esta vitamina, ¿no? Letra B. 148.
¿La deficiencia de qué vitamina ocasiona con más frecuencia la presencia de glositis y queilosis angular con ulceración y formación de costras? O sea, a nivel de la boca, ¿no? Inflamación de la lengua. Hay una pregunta también asociada. La apariencia de la lengua no es solamente que es grande, sino también es lisa, totalmente lisa y brillante. Deficiencia de riboflavina. Letra A. Esa sería la respuesta. 149. Justamente esto es lo que tiene que ver entonces la explicación de lo que decíamos. La deficiencia de la vitamina B2 o riboflavina se caracteriza por atrofia en las papilas linguales. Si las papilas linguales están atrofiadas, la apariencia de la lengua es totalmente lisa. Letra D, entonces. Letra D. 150. ¿Cuál es la deficiencia vitamínica que produce la demencia, dermatitis y diarrea? Habíamos visto, sin hablar del collar de Casals, la enfermedad de las 3D, ¿no? Clásica descripción de la deficiencia de niacina, ¿no? Letra B. 151. En la deficiencia de vitamina A se presenta. La vitamina A tiene dos formas, ¿no? El retinol y el ácido retinoico. El ácido retinoico tiene que ver, el retinol y el ácido retinoico, los dos tienen que ver con lo que vendría a ser la regulación de la división celular. Por esa razón, por ejemplo, el retinol se puede utilizar para favorecer la regeneración del epitelio gastrointestinal, por ejemplo, después de una gastroenteritis en infantes, ¿no? Además de estas dos formas, la vitamina A también podría ser formada bajo el término de retinal, ¿no? Y el retinal exclusivamente tiene que ver con la función visual. Una deficiencia de vitamina A, por esa razón, puede afectar epitelio, piel también, y por otro lado puede afectar la visión, y no solamente desde el punto de vista funcional, sino también estructural. En la conjuntiva pueden aparecer placas cremosas, opacas, conocidas con el nombre de manchas de Bitot. Letra D, por lo tanto, ¿no? En deficiencia de vitamina A se pueden generar manchas de Bitot en el ojo, ¿no? Letra D. 152. Señale cuál es la deficiencia que produce la acrodermatitis enteropática. Este es un rasgo genético también. Antes de esto, un doctor que nos consulta sobre la respuesta de la 148. La alternativa es la letra A, deficiencia de riboflavina, y decíamos eso asociado a la presencia de lengua grande, lisa y brillosa, ¿no? Por atrofia de papilas linguales, como estaba en la pregunta 149. Entonces, 148, letra A, ¿no? 149, letra D. Bien, acrodermatitis enteropática, 152. Es un rasgo genético, es autosómico recesivo y tiene que ver con deficiencia de un transportador de zinc. Por lo tanto, este microelemento no es captado, ¿no? Deficiencia de zinc sería el que generaría este cuadro. Y en realidad, muchas afecciones a nivel de la piel se producen justamente cuando hay deficiencia de este elemento. Una persona que está postrada en cama, por ejemplo, por mucho tiempo, podría desencadenar deficiencia de zinc y generar pues escamas, ¿no? Escaras a nivel de la piel, ¿no? En la espalda. 153. ¿Cuál de las siguientes vitaminas es liposoluble? Recordemos A, D, E, K.
¿no? Como liposolubles. Letra D, ¿no? La vitamina K. 154. ¿Cuál de los compuestos siguientes puede sintetizar el cuerpo humano? Si nosotros vemos las alternativas, hacemos referencia de vitaminas y de aminoácidos también, ¿no? Leucina, por ejemplo, como aminoácido, ¿no? Y la leucina es un aminoácido esencial, ¿no? De todos los aminoácidos esenciales, la mayoría de las veces las preguntas tienden a buscar a la leucina y a la lisina. Son los únicos dos aminoácidos con L, por lo tanto podemos decir la doble L siempre es esencial. El ácido linoleico, ácido graso esencial, y las vitaminas de por sí son esenciales. Por lo tanto, deberían entrar con los alimentos. Sin embargo, se ha visto que hasta cierto grado hay una ruta de síntesis de niacina dentro del cuerpo. Por lo tanto, la alternativa debe ser esta, ¿no? Niacina, letra E. (155) ¿Cuál de los procesos siguientes se ve afectado por la deficiencia de vitamina A? Bueno, resalta, ¿no? Visión, ¿no? Bajo la forma de retinal, visión. Si no hubiera visión, podríamos tomar en cuenta también problemas a nivel de epitelio y de piel, ¿no? Bajo la forma de retinol. 156. ¿Cuál de los procesos siguientes se ve afectado por la deficiencia de vitamina D? Recordemos que vitamina D, regulador del metabolismo del calcio y fósforo en sangre. Por lo tanto, letra B, ¿no? Calcio y fósforo. 157. ¿Cuál de los procesos siguientes se ve afectado por la deficiencia de vitamina K? La vitamina K sí específicamente tiene que ver con coagulación, ¿no? Letra A. 158. Un varón de 42 años estuvo en UCI luego de un accidente con varias fracturas y está postrado en cama por 2 meses. Comienza a desarrollar úlceras en algunas partes de su cuerpo. Para ayudar a cicatrizar las heridas, se le sugiere un suplemento de uno de los siguientes minerales. Como ya hemos estado mencionando, ¿no? Es el caso posible de deficiencia de zinc, ¿no? Es letra E, ¿no? En personas que están postradas en cama por tiempo prolongado, ¿no? Letra E. 159. Una mujer de 26 años acude por consejo de planificación familiar. Quiere quedar embarazada y pide al médico que le recete complementos nutritivos beneficiosos para el embarazo. ¿Cuál de los siguientes complementos es el más importante según el médico? Una mujer embarazada o, en todo caso, una mujer que quiere prepararse para el embarazo, deberíamos tomar en cuenta dos elementos muy importantes, ¿no? Como suplemento. El ácido fólico, por un lado. Pues recordemos que el ácido fólico es una vitamina que lo que genera es la activación de la síntesis de nucleótidos. Si hay síntesis de nucleótidos, hay síntesis de ADN. Y si hay síntesis de ADN, hay mitosis, hay división celular. Y evidentemente la división celular es muy importante, es fundamental, sobre todo en el primer trimestre, en donde desde una célula, que es el huevo cigote, empieza a proliferar, ¿no? Para generar pues el embrión y posteriormente el feto, ¿no? Pues, de ahí que deficiencia del ácido fólico está relacionada pues con deficiencias en la diferenciación celular, ¿no? Sobre todo en lo que se cierre tubo neural. Otro elemento que es muy importante que considerar como suplemento para una mujer embarazada va a ser el hierro.
A medida que el embarazo desarrolla, se va a establecer la circulación fetal. Por lo tanto, va a haber movilización de hierro hacia el feto para que de esa manera se pueda generar hemoglobina, ¿no? La hemoglobina fetal. Entonces, la mujer va a tratar siempre o va a estar con el riesgo de deficiencia de hierro, ¿no? Hierro y ácido fólico serían los suplementos que se podrían dar. Ojo que el hierro, de preferencia, debería ser suplementado junto con vitamina C para mantenerlo en estado reducido, ¿no? Habíamos visto en una pregunta, así de manera colateral, que el hierro en estado reducido es que se puede absorber de una manera más eficiente, ¿no? Letra C. Si el hierro no se absorbe, el hierro que con los alimentos no se absorbe, se mantiene en la luz intestinal y eso podría desencadenar estreñimiento, ¿no? Algo contraproducente para una mujer embarazada, ¿no? 160. Un alcohólico de 57 años llega en estado de confusión global, psicosis y ataxia. En el examen se nota oftalmoplegia y polineuropatía. La administración de cuál de los siguientes sería el tratamiento más adecuado para este paciente. Tomemos en cuenta aquí, ¿no? O sea, ¿por qué no es niacina? Porque aparte de lo neurológico no vemos problemas en la piel, ¿no? Principalmente, y no vemos diarrea. Entonces no puede ser niacina. Esto es netamente neurológico. Y neuropatías asociadas a deficiencia vitamínica, en primer lugar siempre vamos a tender a buscar tiamina. Deficiencia de tiamina sería la respuesta. Letra E. El beriberi, ¿no? Recordemos la enfermedad de Wernicke o el síndrome de Korsakoff, también tienen síntomas neurológicos, ¿no? 161. La fagocitosis no controlada de las partículas LDL oxidadas es un estímulo principal para el desarrollo de las células espumosas y estrías grasas en el subendotelio vascular, ¿no? Inicio del proceso aterogénico, ¿no? Este proceso se inhibe por un aumento en la ingesta dietética de, nos dice, ¿no? Es cierto, no solamente los niveles de lipoproteínas podrían ser considerados como agentes gatilladores en la formación de las células espumosas y posteriormente las placas ateromatosas. La presencia de LDL en cantidad en sangre desencadena un riesgo de que los radicales libres puedan actuar sobre los lípidos de las LDL y generar lo que se conoce con el nombre de lipoperóxidos. La presencia de lipoperóxidos en las lipoproteínas sirve como un agente activador de la endocitosis o fagocitosis de los glóbulos blancos, de los leucocitos. Por esa razón es que hay una mayor afinidad, se dice, a nivel de receptores, de la presencia de lipoperóxidos en las lipoproteínas. Por lo tanto, de esa forma se capta las lipoproteínas y la célula se vuelve espumosa, ¿no? Entonces, dos factores, ¿no? LDL elevado y evidentemente daño oxidativo, ¿no? O sea, la presencia de radicales libres en sangre. Bien, entonces, ¿cómo se puede evitar que se generen lipoperóxidos por acción de radicales libres en las lipoproteínas? La presencia de un agente antioxidante, pero de naturaleza liposoluble. En una de las primeras preguntas habíamos visto esto, la vitamina E, ¿no? O alfa-tocoferol sería aquí la respuesta. La última parte del encabezado nos va a llevar a una pregunta posterior, nos dice, ¿no? Este proceso se inhibe por un aumento en la ingesta dietética de vitamina E. Luego lo veremos. 162. En los adultos, la deficiencia severa de vitamina D causa, en adultos, osteomalacia, ¿no? Letra B. 163. Una mujer de 40 años, antes obesa,
Está orgullosa por perder 30 kilos en los últimos 2 años, pero ahora nota que su cabello se le cae. Ha seguido una estricta dieta libre de grasa. Su alopecia se relaciona con déficit de una de estas enzimas. Bien, aquí el indicador es dieta libre, totalmente libre de grasa. Por lo tanto, la deficiencia vitamínica debe ser de una vitamina liposoluble, ¿no? Y recordemos, liposolubles A, D, E y K. Pero relacionado con el cuero cabelludo, ¿sí? El número 1, pero la alopecia implicaría pues, el problema a nivel de cuero cabelludo, nos podría estar indicando algo que tenga que ver con el retinol, ¿no? La vitamina A. La respuesta sería A, ¿no? Vitamina A. Ya que la vitamina D tiene que ver con calcio en sangre, la E tiene que ver con las lipoproteínas y la K con coagulación. No nos dan ningún otro dato más. Solamente el problema es la caída de cabello, ¿no? Letra A, entonces. 164. El beriberi es un serio problema de salud. Hay síntomas neurológicos y cardíacos. El beriberi es causado por déficit de tiamina, ¿no? Letra C. Letra C. 165. Las siguientes describen la vitamina K, excepto, dice. ¿Es sintetizada por bacterias intestinales? Correcto, ¿no? El uso de antibióticos de amplio espectro podría desencadenar deficiencia de vitamina K si es que se eliminan las bacterias intestinales, ¿no? B, se obtiene al comer espinaca y repollo. Se obtiene al comer yema de huevo e hígado. Correcto. Lo único que no puede servir, no podría servir como fuente de vitamina K es el tejido muscular. Entonces, las carnes rojas no son fuente de vitamina K. ¿Es requerida para la síntesis hepática de protrombina? Correcto, ¿no? ¿Evita la trombosis? Falso, ¿no? Más bien todo lo contrario, ¿no? Debe ser más bien un agente trombótico, ¿no? Letra E. 166. Los siguientes son verdaderos en relación a la vitamina A. Dice, excepto. ¿Promueve el mantenimiento del tejido epitelial? Sí, correcto. Decíamos tanto el retinol como el ácido retinoico. ¿Promueve el mantenimiento de la visión? Sí, ¿no? Como el retinal, ¿no? Uniéndose a la opsina, forma la rodopsina, ¿no? El pigmento visual. C, ¿es sintetizada en la piel? Incorrecto, ¿no? La vitamina A no es sintetizada en la piel, es la vitamina D. O una de las formas, por lo menos. 167. La enfermedad de Wernicke y el beriberi pueden ser revertidas al administrar tiamina, ¿no? Y la tiamina es vitamina B1. Letra C. Letra C. 168. Las necesidades o requerimientos de un nutriente esencial. Nos dice, es la cantidad mínima de tal. Necesaria para. A ver, ¿cómo podríamos ordenar la pregunta? ¿Por qué hablamos de un agente esencial, un nutriente esencial? ¿Por qué es esencial? Porque ese nutriente se necesita en una cantidad determinada, ¿no? En una cantidad determinada para funciones vitales, para funciones básicas. Entonces, mantener la masa corporal, correcto, la masa corporal tiene que ver con síntesis de proteínas y hay 10 aminoácidos que son esenciales. Mantener las funciones orgánicas también es correcto, ¿no? Muchos de los aminoácidos esenciales se transforman en neurotransmisores, hormonas, los ácidos grasos, el ácido linoleico habíamos visto para la membrana celular, etc., ¿no? Permitir el crecimiento y desarrollo
Evidentemente también por síntesis proteica, las hormonas, etc., ¿no? Evitar signos de depresión y alteraciones por carencia. Correcto, habíamos visto que si hay deficiencia de ácido linoleico, los glóbulos rojos se transforman en acantocitos, ¿no? Por lo tanto, todas las anteriores deben ser correctas. Letra E. Letra E. 169. La deficiencia en la absorción de vitamina B12 causa anemia perniciosa, ¿no? Letra C. Es un tipo de anemia megaloblástica, ¿no? 170. ¿Qué vitamina quizás se vuelva deficiente en una persona que desarrolla un estilo de vida completamente carnívoro? Si decimos completamente carnívoro, implica pues que no hay vegetales, ¿no? Cero vegetales. Entonces tendríamos que hablar de una vitamina que básicamente se encuentre en vegetales. Habíamos visto que hay algunas vitaminas que incluso se pueden almacenar en alimentos de origen animal, ¿no? Como la vitamina K. Bueno, tiamina, niacina, cobalamina, todas ellas podrían también almacenarse, excepto la vitamina C. La vitamina C sí tiene una fuente vegetal estricta. Letra E, entonces. Solo en el caso de roedores, y si mal no recuerdo, solamente en ratas creo, es que se puede observar acumulación de vitamina C en el hígado. Pero es roedores, ¿no? No es seres humanos. Letra E, entonces. 171. ¿Cuál de estos en relación a la vitamina A es cierta? Dice, ¿no? No es una vitamina esencial. Esa es una contradicción, ¿no? Si es vitamina, debe ser esencial. El nombre lo dice, ¿no? Vita. ¿Está relacionada al tocoferol? Falso, ¿no? El tocoferol es vitamina E. Es un componente de la rodopsina. Eso sí es correcto, ¿no? La vitamina A se une a una proteína de membrana llamada opsina, ¿no? Y genera este compuesto que es el que va a estar, pues, presente en la membrana de las células de la retina, ¿no? Letra C. 172. Una embarazada de 26 años se queja de persistente piel ulcerada, seca sobre sus rodillas y codos. El examen de sus ojos revela pequeñas placas grises en la conjuntiva. El diagnóstico más probable. Acá vemos piel, ¿no? Afectada, placas grises en la conjuntiva. Hubiera faltado nada más decir pues que tiene problemas en la visión para poder redondear y decir el problema es deficiencia de la vitamina A, ¿no? Deficiencia de retinol. Letra D, ¿no? Vitamina A. 173. Un alcohólico crónico de 50 años presenta demencia, parálisis de mirada lateral y marcha dificultosa. La vitamina deficiente en este paciente se requiere como un cofactor para una de estas enzimas. Esta pregunta también es muy interesante y podríamos considerarla como una pregunta excelentemente redactada para lo que vendría a ser el ambiente bioquímico. Primero nos da un cuadro clínico con el cual podríamos nosotros conseguir o deducir cuál es la enzima o la vitamina que está deficiente. Pero en realidad la pregunta no es esa, sino la pregunta es ¿cuál es la vitamina, ¿no? ¿Qué enzima utiliza esta vitamina como cofactor? Bien, tomándose en cuenta, alcoholismo crónico es un dato aquí importante y el otro, todos los problemas neurológicos que estamos viendo. Eso nos lleva a tomar en cuenta que la deficiencia es de tiamina, ¿no? Específicamente. Ahora, la pregunta en sí es, ¿cuál de las siguientes enzimas
utiliza tiamina como cofactor. Y bueno, podríamos considerar aquí dos posibilidades de respuesta. Solo dos. Evidentemente, una de ellas está dentro de las alternativas, ¿no? Y es la piruvato deshidrogenasa. Toda vez que nos pregunten sobre qué enzima usa como cofactor tiamina, podríamos considerar como respuesta a esta enzima, piruvato deshidrogenasa. Es la primera enzima en el metabolismo mitocondrial. Si no hubiera piruvato deshidrogenasa, ahí sí podríamos buscar una segunda enzima del ciclo de Krebs, pero su nombre es mucho más largo. Se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Tanto la piruvato deshidrogenasa como esta alfa-cetoglutarato deshidrogenasa usan tiamina como cofactor, ¿no? Como característica importante. En este caso solamente está la primera, ¿no? Letra E. Acá los doctores nos consultan respecto a la respuesta de la pregunta 171. Decíamos, la única opción que es cierta respecto a la vitamina A, como retinal, es ser parte de la rodopsina, ¿no? La proteína que está presente en la membrana de la retina, ¿no? Letra C. La 172, la deficiencia o problemas de la piel y la presencia de placas grises en la conjuntiva, que se conocen con el nombre de manchas de Vitot, nos dan a entender que la deficiencia es de la vitamina A. Y una de las formas de vitamina A es retinol, ¿no? Letra D, por lo tanto, deficiencia de retinol, decíamos. Bien, en la 173 era la E, ¿no? Piruvato deshidrogenasa. 174. Se puede evitar la pelagra por tratamiento con niacina, ¿no? Recordemos que la pelagra es la famosa enfermedad de las 3D, ¿no? Diarrea, dermatitis y demencia, ¿no? Letra B, niacina. 175. Todas las siguientes condiciones producen una deficiencia real o funcional de la vitamina K. Dice, terapia con un derivado de cumarina para evitar trombosis en los propensos a la formación de coágulos. Eso es correcto. Hay una deficiencia funcional. Está presente la vitamina K. El problema es que la vitamina K, cuando trabaja en las reacciones, activando las proteínas de coagulación, la vitamina K queda en un estado oxidado. Existe una enzima que se llama vitamina K reductasa. Y como su nombre lo indica, esta enzima debe transformar a la vitamina K en un estado reducido para que nuevamente pueda seguir trabajando, ¿no? Entonces, la vitamina K está en ese plan, ¿no? Se oxida, la reductasa lo reduce, valga la redundancia, nuevamente, y así sigue trabajando. Las cumarinas son inhibidores de la vitamina K reductasa. Por lo tanto, al inhibir a la enzima, la vitamina K se mantiene en estado oxidado y no va a poder seguir trabajando activando las proteínas de coagulación. B. Prolongada terapia antibiótica oral de amplio espectro. Correcto también. Recordemos que las bacterias de la flora intestinal son una gran fuente de vitamina K. C. Ausencia total de carnes rojas en la dieta. Eso es incorrecto. Habíamos mencionado que órganos internos puede almacenarse vitamina K, pero en el tejido muscular no. Por lo tanto, la carne roja no es una fuente de vitamina K. Letra C, entonces. 176. Una de las siguientes en relación a la vitamina A es cierta, nos dice. ¿Tiene un alto poder oxidante? Incorrecto, ¿no? Decíamos que tiene un poder antioxidante.
¿Es un inhibidor del citocromo P450 microsomal? Incorrecto. La ruta del citocromo P450 tiene que ver con procesos de detoxificación principalmente, en donde ocurre estas reacciones de hidroxilación que habíamos mencionado cuando en una pregunta hablábamos de xenobióticos, ¿no? Pero ahí no participa la vitamina A. Los carotenoides deben convertirse en retinol en el hígado para ser activos. Todo estaría bien si es que hubiéramos dicho que esto ocurre en intestino. Es en el intestino en donde el caroteno es cortado y se libera retinol. D, probablemente tenga un papel importante en la prevención de ciertos cánceres epiteliales. Eso sí es correcto, ¿no? Letra D, bajo la forma de ácido retinoico principalmente y retinol en segundo lugar, ¿no? Letra D. 177. Una de las siguientes en relación a la vitamina E es cierta. Dice, la ingestión elevada de ácidos grasos poliinsaturados aumenta los requerimientos de esta vitamina. En realidad eso es correcto. Habíamos visto en una pregunta anterior respecto a la vitamina E y habíamos dicho, ¿no?, que esta tiene que ver con la protección del contenido lipídico de las lipoproteínas en sangre circulante. Si nosotros tenemos una dieta en donde, ¿no?, una comida en donde la cantidad de grasa es más abundante, evidentemente se van a formar mayor cantidad de kilomicrones, porque toda esa grasa va a tratar de ser asimilada por el cuerpo, ¿no?, entrando a sangre como kilomicrones. Por lo tanto, si hay una gran cantidad de lipoproteínas entrando a la sangre, van a ser blanco de los radicales libres, generando lipoperoxidación. De ahí la necesidad de incrementar la presencia de vitamina E, ¿no? Si comemos una comida rica en grasa, no olvidarse siempre una fuente de ensalada, de verduras, porque esto es suficiente para generar ingesta de esta vitamina. B, vamos a ver, el consumo de grandes cantidades de selenio acelera la aparición de la deficiencia. Incorrecto, ¿no? Tenemos una pregunta que tiene que ver con esto, vamos a aclarar ahí. C, el consumo de grandes cantidades de antioxidantes acelera la aparición de la deficiencia de la vitamina. Incorrecto, ¿no? La vitamina es antioxidante. Y D, la carencia aislada de vitamina E es muy infrecuente. No se podría considerar eso, ¿no? Prácticamente cualquier tipo de comida que tenga algo de vegetal ya sería fuente suficiente de vitamina E. La carencia aislada no existe, ¿no?, en vitamina E como tal, ¿no? Va a ser bien difícil que exclusivamente tengamos carencia de esta vitamina. Letra A, entonces sería la respuesta aquí, ¿no? La alternativa A. 178. Una de las siguientes no es propia, una de las siguientes afirmaciones, ¿no?, no es propia de la vitamina K. ¿Es necesaria para la síntesis de algunos factores de coagulación? Correcto, ¿no? Entre sus funciones se incluyen el transporte de electrones. Podríamos considerarlo correcto, porque decíamos que la vitamina K se oxida cuando trabaja y luego se tiene que volver a reducir para seguir trabajando. Oxidar significa que pierde electrón y reducir significa que gana un electrón. Por lo tanto, estamos viendo que la vitamina K está transportando electrones que finalmente tienen que ver, pues, con la activación de las proteínas de coagulación. C, alrededor de la mitad de la vitamina K es producida por las bacterias intestinales. Sí, es correcto. D, la absorción se realiza en intestino delgado. Sí, correcto. Y E, al ser una vitamina hidrosoluble, ahí está lo falso, ¿no? Debe ser liposoluble. Letra E, entonces, falso. 179.
¿Cuál de los siguientes minerales se requiere como componente de la vitamina B12? Vitamina B12, ¿no? Ciano, cobal, amina. Cobal viene de cobalto, ¿no? La vitamina B12 tiene una estructura de tipo tetrapirrólica que recuerda mucho al grupo hemo. La diferencia es que en el núcleo, el grupo hemo tiene un hierro, un átomo de hierro, mientras que la vitamina B12 tiene en el núcleo un átomo de cobalto, ¿no? Letra C. Letra C. 180. ¿Qué mineral es importante en las capacidades antioxidantes de la vitamina E? Bien, esto tiene que ver con lo que habíamos mencionado. La respuesta es selenio, ¿no? Para relacionarlo con la pregunta anterior. Pero no es que haya pues una relación directa. Lo que pasa es que la vitamina E, decíamos, es un agente antioxidante bloqueando la formación de radicales libres. En las células, también ya habíamos mencionado que existen enzimas, y existe una enzima en particular que se llama glutatión peroxidasa. La glutatión peroxidasa, como su nombre dice, rompe el peróxido de hidrógeno que está en sangre y por lo tanto bloquea por completo la posibilidad de producir radicales libres. Y la glutatión peroxidasa requiere de selenio como cofactor, ¿no? Entonces, alternativa D como respuesta, ¿no? Por la glutatión peroxidasa. Bien, con eso hemos terminado la discusión de bioquímica. Les agradezco la atención y pues estamos para cualquier otro momento. Muchas gracias.